Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué tal estuvo esa Semana Santa para los con los que no hemos hablado? Bueno, espero que hayan descansado, que se hayan relajado, que hayan hecho sus tareitas por ahí pendientes y eso. Entonces, en un minutico yo creo, arrancamos, porque ya estamos por casi completos. ¿Cierto, Sandrita? ¿Cuántos son en el grupo? Hola Alex, ¿cómo estás? Son Bien, 20, bien, bien. muy bien, son 21, Alex. Vale, listo. Eso, sí, tenemos 2 minuticos y arrancamos. Bueno, bueno, aprovecho pues para preguntarles, chicos, ¿ustedes ya revisaron cómo les fue en su simulacro? Sí, señora. Sí, bueno, ¿y cómo se sintieron con ese resultado? Por ahí escuché Buena, un suspiro largo. sí. Bueno, chicos, miren, este pues es el primer simulacro. La próxima semana, el día lunes, vamos a tener la reunión con sus acudientes, sus padres de familia y con ustedes para hacer el análisis y presentarles los resultados del simulacro, comparativos con el simulacro diagnóstico. Entonces, pues la invitación, chicos, es a que pues se empoderen de las clases. Yo les había dicho el otro día, en la medida que ustedes no entiendan, pregunten, no teman preguntar, este espacio es de ustedes y los profes realmente están muy dispuestos a colaborarles, a aclararles dudas, porque esa es la única manera como se pueden mejorar esos resultados. Entonces, lo hablaremos en la charla del día lunes, pero que no nos quede uno así como pendiente, ¿será que es que estoy sola en la clase? ¿Será que me está fallando el internet? Que no responden, que no dicen nada, entonces pilas con eso. Entonces, pues, ya hasta aquí mi intervención y nos vemos el lunes y disfruten y aprovechen mucho su clase con el profe Alex. Listo, gracias, Sandrita. Bueno, como la profe les acaba de decir, chicos, esto es de ustedes, o sea, esto es 100% de ustedes, es pues partiendo de la iniciativa de ustedes, de sus papás para entrar a este PREI, pues yo sé que es complicado a veces, que es un poco duro tener que estar todo el día en un computador y seguir, pero pues vamos, o sea, es con toda, esto es con todo el ánimo, chicos. O sea, sin la colaboración de ustedes, pues es un poquito más complejo y más difícil. Entonces, pues nada, o sea, como dijo Sandra, miren, nosotros estamos acá es para explicarles, o sea, precisamente es eso, para rellenar esos vacíos, si ustedes no están entendiendo, si de pronto sienten que la clase no anda, no, como que no satisface, díganlo, o sea, chicos, no hay ningún problema porque igual, pues precisamente de esa retroalimentación, y eso es lo importante de estos procesos, es que haya retroalimentación. Sí, o sea, si ustedes no participan, si no hablan, si no colaboran, pues, o sea, o una de dos, o es que están entendiendo todo súper bien, que sería lo ideal, o no están entendiendo nada. Entonces, pues ahí para uno es como complejo, sí, entrar a trabajar porque, pues, o sea, si no te dicen, estás mal, profe, esto no me gustó, esto está muy lento, esto estaba como ya, esto ya lo vimos, esto no lo vimos, bueno, o sea, eso es lo que hace que uno diga, hey, bueno, espere, miremos a ver qué podemos hacer. Bueno, igual chiquitos, vamos a arrancar entonces hoy. La clase pasada habíamos hablado que el tema de hoy iba a ser la economía. Entonces vamos a hacer un repaso así súper general. Vamos a ir resolviendo, o sea, yo voy explicando y voy resolviendo y vamos resolviendo unas preguntas que salieron. Bueno, una es de esas preguntas cáscaras de los simulacros anteriores. Pero el resto, son 6 más, son de el ICFES del año 2018. Entonces, para que miremos y nos vayamos como fogueando en ese tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, chiquis, vamos a arrancar. Vamos a hacer la presentación de hoy, así como súper rápido, pero eso sí necesito su participación, chicos, sin miedo, por favor. O sea, esto es entre todos para que podamos hacer una clase bien chévere y bien dinámica. Bueno, entonces, economía. ¿Qué es la economía? Pues básicamente la economía se puede entender desde 3 perspectivas o desde 3 definiciones. O sea, la economía es una palabra que tiene muchas definiciones, ¿sí? Y que se puede aplicar
para muchas cosas. Vamos a hablar de tres. La primera, ¿qué es la economía? Es la forma en la que una sociedad o un grupo de personas construyen riqueza, hacen riqueza, producen riqueza. ¿Listo? O sea, nosotros los seres humanos necesitamos unos medios para poder subsistir, o sea, para tener lo que hemos hablado, una vida digna, entonces ya sabemos que para eso necesitamos de derecho, necesitamos de un gobierno que garantice que podamos vivir tranquilos, que podamos desarrollarnos como queremos, pero dentro de esas condiciones hay unas condiciones materiales. Recuerden que en la clase pasada hablábamos de que había unas necesidades básicas, comer, vivir en un buen lugar, estudiar, tener salud, recrearse, vestirse, pero para eso necesitamos la money, la cash, el dinero. Entonces, lo que estudia la economía como tal es todo ese conjunto de acciones que producen riqueza en una sociedad. ¿Listo? Por otro lado, entendemos a la economía como la ciencia. Entonces, es una ciencia social, bueno, ahorita no es tan social, pero bueno, es una ciencia que se encarga de estudiar, acá doy una admisión, que se encarga de estudiar cómo una sociedad produce riqueza y cómo lo ha hecho históricamente y cómo darle soluciones o darle alternativas para mejorar esa producción de riqueza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes yo sé que pueden estar interesados allá en casita en estudiar economía y finanzas, administración de empresas, ¿sí? Contaduría, relaciones internacionales, bueno, todas estas carreras, ¿sí? Tienen como su base en la economía, en la ciencia económica como tal. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos definiciones de economía. ¿Sí? Todo el conjunto de acciones para producir riqueza en una sociedad. Dos, la ciencia que estudia cómo se produce la riqueza en una sociedad, cómo ha sido históricamente y qué soluciones, qué recomendaciones, qué ajustes, qué alternativas podemos dar para que esa producción de la riqueza sea mejor. Y hablamos de economía cuando hablamos de ese conjunto de factores que intervienen para que una persona sobreviva y tenga los recursos necesarios para llevar adelante su vida. ¿Listo? Entonces, por eso decimos, en este momento mi economía está paila porque me gasté más de lo que yo gano, ¿cierto? O por culpa de las cuarentenas, yo trabajo en un sitio que lo cierran y pues entonces mi economía se ve afectada, ¿cierto? Porque pues, digamos, si yo soy mesero, trabajo en un restaurante o trabajo en un bar, pues en este momento, con los cierres, pues me quedo sin trabajo, los días más buenos que son los fines de semana y los viernes en la noche, por ejemplo, pues no voy a poder trabajar este fin de semana y eso implica que no voy a ganar dinero, mi economía se ve afectada. Entonces, recuerden esas tres formas de entender la palabra economía. Nosotros vamos a arrancar, vamos a mezclar un poquito de la economía como proceso, como conjunto de procesos de construcción de la riqueza y como historia de la creación de la riqueza en las sociedades. Entonces, bueno, ¿qué es un sistema económico, chicos? Bueno, entonces, entendemos un sistema económico como el conjunto de reglas que, como tal, como una regla, regula la economía en una sociedad. ¿Listo? Es decir, que cada sociedad, chicos, recuerden que una sociedad es un conjunto de personas que las unen varios nexos en común y que viven en un mismo territorio. Entonces, la forma como ese conjunto de personas en ese territorio producen riqueza, eso es el sistema económico. En este momento, chicos, ¿sí? En este momento hay dos grandes sistemas económicos en el mundo. Uno que es el más grande, el más fuerte, el que todos conocemos, el que tenemos aquí en Colombia, y otro que se ha implementado en algunos países. Algunos dicen que no ha funcionado, otros dicen que sí puede funcionar con ajustes. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero alguien me puede decir cuál es el sistema económico que tenemos en este momento aquí en Colombia, en nuestra sociedad. El capitalista. El capitalista. Muy bien, muy bien. Entonces, fin, estamos nosotros en Colombia, en esta sociedad, y nosotros somos capitalistas. ¿Sí? En Corea del Norte, ¿ustedes saben cuál es el modelo que existe allá? El comunista. ¿Comunismo? Sí, señor, muy bien. El comunista socialista.
¿de acuerdo? Aquí nuestros vecinos venezolanos intentaron implementar una mezcla entre capitalismo y socialismo, ¿sí? Que pues hasta el momento ha sido desastroso. En Corea del Norte, pues no sabemos mucho porque ellos protegen su información, no sabemos exactamente cómo funciona. China ha implementado un sistema económico que es de base comunista, ¿sí? Ellos son comunistas, pero han dado como unos espacios ahí para que el capitalismo se meta. Entonces, en este momento, por ejemplo, China tiene un modelo mixto. Es básicamente comunista, pero con algunas cosas capitalistas. Entonces, al parecer le han pegado al perrito y por eso es que son la potencia que son hoy en día, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia han habido distintos modelos, distintos sistemas económicos. ¿Sí? Entonces, en la antigüedad, en las civilizaciones que se organizaron en Europa, en África y en Asia, ¿sí? Se dio el esclavismo. ¿Sí? Entonces, la producción de la riqueza se basa en el trabajo que hacían los esclavos. O sea, los esclavos son personas que trabajan sin derechos y sin recibir un salario obligatorio. O sea, son personas cuya libertad no existe, le pertenecen a otra persona, esa persona los explota, los pone a trabajar y la riqueza que producen va a dar o sea, se va a quedar en las manos del dueño. Punto. Eso es el esclavismo. Luego, en Europa, específicamente, se va a dar otro modelo económico, un sistema económico diferente, que se va por una serie de evoluciones, que es el feudalismo, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que en séptimo debieron ver ese tema. Entonces, ¿qué es el feudalismo? Pues básicamente, las ciudades se van al carajo por una serie de problemáticas. La gente se va a vivir al campo. Y en el campo, los dueños de estos grandes terrenos, o sea, de haciendas gigantescas, de latifundios, pues estos señores cogen, les dan pedacitos de tierra para que los trabajen a estas personas que vienen de las ciudades y estos se comprometen a pagarle con los productos que cosechan y con trabajo. Entonces, esto se le va a llamar tributo. Esta va a ser la base de este trabajo. O sea, el trabajo va a ser de estas personas que son los siervos que van a trabajar las tierras de otras personas y por vivir ahí, por trabajar ahí, tienen que pagar con lo que cosechan y con su trabajo. O sea, ayudando en las tierras del señor, del dueño de esas tierras también. ¿Listo? Eso es el feudalismo. Vienen otros cambios, vienen otras cuestiones. Se van dando varios cambios, varias transformaciones, toda la cuestión, y aparece nuestro amigo el capitalismo. ¿Mm? Alguien habla bueno, que hay una fase intermedia que es el mercantilismo, eso no lo vamos a ver acá, ¿sí? Solo nos vamos a concentrar en el capitalismo. ¿Listo? Y espérame un segundito, acá que me están mandando un mensaje, espérame 2 segundos. Listo. Bueno, vamos entonces, como les decía yo, bueno, está el socialismo, que lo acabamos de mencionar ahorita, pero bueno, vamos a hablar primero de ese capitalismo, o sea, nos vamos a concentrar en eso, porque el examen del ICFES sabe que ustedes son ciudadanos de este país es capitalista, vivimos en una comunidad global donde el capitalismo es el que manda la parada, pues entonces tenemos que saber cómo funciona ese capitalismo. Entonces, bueno, tienen ustedes ahí en pantallita un esquema básico, ¿sí? Muy simplificado, porque pues obviamente esto omite una cantidad de cosas, pero básicamente esto es el modelo de producción que se da en el capitalismo. ¿Listo? Entonces, estamos viendo acá un producto X, ¿sí? Producto lácteo, porque vemos que está aquí la vaquita, ¿cierto? Entonces tenemos a una persona aquí en el número 4. ¿Listo? Chicos, ¿cómo se le llama a la persona que compra producto para satisfacer una necesidad? Consumidor. Perfecto, muy bien. Entonces, este chinito de acá, Respelú, es un consumidor.
¿Listo? Pues bueno, seguramente esta es la mamá que compró en el mercado. Entonces, estos dos personajes son consumidores. Entonces, son las personas que adquieren productos, mercancías, para satisfacer una necesidad. En este caso, una necesidad básica que es la alimentación. ¿Listo? Acá, en el 2, aquí en el 2, ¿cómo se llama la persona que se encarga de hacer esas mercancías que nosotros consumimos? Si estos son los consumidores, ¿este será quién? El productor. Muy bien, sencillo, productor, ¿listo? Entonces, el productor se va a encargar de hacer esos productos, esas mercancías que van a ser distribuidas, ¿de acuerdo? Bueno, el productor va a necesitar básicamente de 3 cositas, ¿listo? Para producir estas mercancías. Pongamos que es un queso, digamos que es un queso lo que está produciendo esta fábrica, ¿listo? Entonces, para producir el queso necesitamos 3 cosas. ¿Cuáles serían? La tenemos acá, la primera, en la 1. La materia prima, que sería la leche. Ajá, perfecto. Entonces, necesitamos de materia prima, que sería la leche. Muy bien. ¿Qué sería lo segundo? Que lo tenemos aquí. Las máquinas para transformar la materia prima. Perfecto. Muy bien. Y la tercera, ya tenemos materia prima, tenemos la máquina, tenemos el local, tenemos tú. ¿Qué nos falta ahí para hacer el queso? ¿La mano de obra? La mano de obra, muy bien. Entonces, para hacer un producto necesitamos de 3 cosas: la materia prima, la maquinaria y la mano de obra. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cómo se le llama a ese dinero que tiene el dueño de la fábrica y con la cual compra la materia prima, compra y mantiene las herramientas, paga el arriendo, paga los servicios, bueno, toda la cuestión de la fábrica, y con el que se paga los salarios de la mano de obra? Capital. El capital, perfecto. De ahí viene el nombre de nuestro sistema económico, capitalismo. O sea, nosotros somos capitalistas porque básicamente la riqueza se produce a partir de la inversión de capital en la producción de mercancías. Esa es la definición de capitalismo. O sea, eso es el capitalismo. Alguien tiene un capital, lo invierte, ¿sí? Entonces el capital sería, básicamente es un dinero, pero que se ve representado en materias primas, maquinarias, fábricas, herramientas y la mano de obra, los obreros, o sea, el salario de los obreros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace una persona. Entonces, en el capitalismo tenemos 2 personajes principales, 2 actores. Por un lado, tenemos los productores y por otro lado, tenemos a los consumidores. ¿Listo? Entonces, el productor se va a encargar de hacer estas mercancías y los consumidores las van a adquirir. ¿Qué necesitan estos señores consumidores para poder adquirir, para tener esas mercancías en su poder? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que es básico para poder tener este producto? O sea, el quesito para que me llegue aquí a la casa. ¿Mm? ¿Qué necesita el consumidor para tener el queso? Capital. No precisamente. Pero, o sea, ¿qué Comprar. necesita? ¿Con qué? Dinero. Con dinero, dinero, recuerden, el dinero, el que mueve es todo esto, ¿sí? Entonces, el consumidor requiere del dinero para poder adquirir estos productos. ¿Este consumidor va a la fábrica directamente a comprar el queso? ¿O a quién le hace el favor de llevarle el queso cerca?
La tienda. La tienda, es decir, ¿qué sector es ese? ¿Qué sector económico es ese? ¿Cómo se le llama a ese sector que se encarga específicamente de poner los productos de las fábricas cerca a nosotros? Proveedor. No. ¿Cómo? ¿Comercio? Comercio, el comercio. Entonces miren que tenemos un tercer actor acá, los comerciantes. ¿Listo? Entonces teníamos primer actor, los productores. Segundo actor, los consumidores. Y tercer actor, los comerciantes. Entonces, el comercio es el lugar donde nosotros, o sea, donde consumidores y productores se encuentran para intercambiar productos, mercancías por dinero. ¿Listo? Eso es lo que hacen mis tíos acá. Eso es lo que hacen los comerciantes. ¿De acuerdo? Entonces, ellos se van a encargar de hacernos llegar los productos a nuestra casa y además le van a permitir a los productores salir de su mercancía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces, ya tenemos aquí tres actores, listo. Entonces, básicamente el sistema capitalista, ¿sí? Está montado sobre una serie, una serie de relaciones, ciclos y flujos que, donde hay intercambio de dinero por servicios o por bienes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, entre el productor 1 y el productor 2, va a haber un intercambio de bienes. Este señor le compra la leche al campesino y se la intercambia por dinero. ¿Mm? Resulta que ustedes se dan cuenta que hay dos camioncitos. ¿Quiénes eran ellos? Estos camioncitos de acá, ¿qué representarán estos? ¿Productores? Ajá, muy bien. Entonces, resulta que hay otro sector que se encarga de distribuir y de llevar esos productos de un sitio a otro. Entonces, cuando este señor, o sea, cuando llega el señor transportador de la leche, se la trae a la fábrica, le está haciendo un servicio. ¿Mm? Le está trayendo la leche porque pues este señor vive en el campo, por decir algo, vive en Boyacá y la fábrica queda aquí en Bogotá. Entonces nos traen la lechecita, la traen y o sea, digamos, este la compró, pagó, ¿sí? Pero este señor le hizo un favor, le hizo un servicio, le trajo la leche de un punto a otro. Entonces, él está ofreciendo un servicio al cual este le paga. Pues por eso cuando nos traen un producto, nosotros tenemos que pagar el flete, los fletes, es decir, lo que se gastó este señor en gasolina, en peajes y en su sueldito, porque este señor no vive solo. Entonces, este señor está haciendo un servicio. ¿Listo? Esa es la diferencia entre bienes y servicios. La leche es material, es un bien, se puede intercambiar, se puede contar, se puede medir, se puede pesar, y el servicio es algo inmaterial, intangible. ¿Sí? O sea, claro, este señor, yo le pagué para que me trajera la leche. Este señor, ¿qué hizo? Pues empleó su talento de saber manejar. Me trajo eso. ¿Listo? Bueno, entonces, chiquis, este sistema capitalista funciona gracias a que nosotros, digamos, tenemos una economía que se organiza muy bien y que funciona como una maquinita, ¿cierto? O sea, necesitamos personas que desempeñen un papel económico, un papel dentro de esa construcción de la riqueza. Y digamos que esa maquinita que funciona aparentemente bien y tranquilita, funciona sola, según algunos economistas, actúa gracias a una gasolina que sería el dinero. Entonces, el dinero está presente en todos estos procesos. Si ustedes se dan cuenta, todo es dinero. Todo es dinero. Bueno, ¿cuál es el asunto? Que hablamos, en este caso, de unos sectores económicos.
Ya los he mencionado por ahí, ¿cierto? Entonces, en la teoría económica actual, consideramos que una economía debe tener 4 sectores económicos básicos. ¿Listo? De los debería tener, o sea, una economía ideal debería tener 4 sectores económicos. El sector primario sería este de acá, ¿listo? Que se encargaría de la explotación de la naturaleza para obtener materias primas. ¿Listo? O sea, ese sería el sector económico primario. ¿Qué actividades harían parte de ese sector económico? O sea, por ejemplo, esta, la de tener vaquitas, ya sea para carne o para leche. ¿Cómo se llama ese sector económico? Esa actividad, perdón. ¿Sector primario? Sí, pero ¿cómo se llama la actividad? La actividad como tal, de tener vacas, toritos, bueyes. Ganadería. La- Muy bien, ¿listo? La que se encarga de sembrar, cultivar, recoger. Agricultura. Agricultura. La que se encarga de, por ejemplo, de los árboles, de talarlos para que nosotros tengamos madera, papel, esas cosas, ¿cómo se llama? ¿No dan? Esa sería la explotación forestal. La de los pescaditos. O sea, si yo tengo un criadero de truchas y mojarras, ¿cómo se llama esa? Piscicultura. La piscicultura. La de sacar el carbón, el oro, el petróleo. Minería. La minería. ¿Listo? Todas estas actividades que se encarguen de explotar la naturaleza, de explotar los recursos naturales, para producir materia prima, ese es el sector económico primario. ¿Listo? Se le llama primario porque eso es lo que necesitamos para sacar los bienes básicos que después se van a transformar en las empresas, en las industrias, en las fábricas, y se van a transformar en mercancías. ¿Listo? Eso es el sector económico primario. Luego, entonces, ahora bien, el sector secundario, como les decía yo, es el que se va a encargar de coger todas esas materias primas, el petróleo, la leche, los pescaditos, la lana, el algodón, ¿sí? Y los va a transformar en mercancías. Algunas van a servir para producir otras mercancías. Por ejemplo, en el sector primario sembramos algodón, lo recogemos y lo vendemos. En las industrias cogemos ese algodón, lo transformamos en hilos y hacemos telas. Entonces puede pasar que una fábrica se especialice solo en hacer hilos. Otra empresa se especialice en hacer las telas. Y esas telas se van a vender y alguien en su negocio va a producir vestidos o piezas que utilicen tela para poderla vender. Entonces dense cuenta que esos bienes pueden tener distintas facetas de transformación, pero básicamente, o sea, el sector secundario sería el llamado sector industrial. Es el que transforma todas las materias primas en mercancías, en productos que se pueden intercambiar por dinero. ¿Listo? Bueno, hay un sector terciario, o sea, este solo produce bienes, o sea, bienes materiales, como les explicaba yo ahorita. El queso, la tela, la gasolina, una mesa. ¿Mm? Ese tipo de cosas las produce el sector secundario. Pero hay un sector terciario, ¿listo? Que se va a encargar de ofrecernos servicios también. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a meter al comercio, porque este señor comerciante me está haciendo el servicio de poner estas mercancías a mi alcance. O sea, si yo voy allí a la tienda, el señor de la tienda me hizo el favor de adquirir muchos productos que yo voy a consumir y que lo necesito. O sea, yo no puedo ir hasta el campo a comprarle al campesino directamente, o yo no puedo ir a la fábrica, de fábrica en fábrica buscando los productos. Para eso el comercio me hace el favor, digámoslo así, el servicio de vender. Entonces, el comercio sería parte de ese sector terciario.
Esto que hacen los transportadores, ¿sí? De llevar las mercancías, las materias primas, ¿sí? De llevarnos a nosotros cuando vamos a trabajar o vamos a estudiar o vamos a algún sitio, eso es un servicio. Entonces yo pago un pasaje porque me están prestando un servicio. ¿Listo? ¿Qué otros servicios existen, chicos? Aparte de la luz, el teléfono y esas cosas. Porque ahorita casi siempre me dicen la luz, el agua, el gas. ¿Qué otros servicios existen en nuestra economía? El servicio a la salud, la medicina. La Exacto. publicidad. La publicidad, muy bien. Educación. La educación, claro. ¿Mm? O sea, por ejemplo, en este momento, chicos, nosotros, o sea, este proyecto hace parte del sector económico, terciario. ¿Por qué? Porque les estamos ofreciendo un servicio a ustedes. Les estamos dando una formación extra. Ustedes están pagando por eso. Si usted estudia o estudia en un colegio privado, sus papás pagaron una matrícula y una pensión. ¿Para qué? Para que ustedes reciban educación. Usted se necesita enderezarse las muelitas porque las tiene torcidas, ¿sí? Tiene los dientes en desorden. Pues va a donde a donde el odontólogo y le manda sus brackets, le arregla sus dientecitos y le deja una sonrisa perfecta. Eso es un servicio. ¿Mm? Que el de la fábrica, por ejemplo, tuvo que mandar pagar un aviso en el periódico pues para anunciar lo que vende. Le paga un publicista, le paga una agencia de publicidad y él le está ofreciendo un servicio. ¿Mm? El del mercado, el de la tienda, el del éxito, que abrieron un almacén. Eso es un servicio. ¿Listo? La recreación. Entonces, cuando usted vaya con su crush a cine, ¿sí? Usted le están ofreciendo un servicio. Entonces, usted pagó esa boleta, ¿sí? Y en este caso, esa boleta le garantiza a usted poder ver la película. Eso es un servicio. ¿Listo? Entonces, ese es el sector terciario. Y hay un sector, chicos, que sería el cuaternario, ¿no? Que es el que se encarga de producir tecnología y de aplicar los avances científicos para la producción económica. Entonces, por ejemplo, el celular que muy seguramente o el computador que ustedes tienen al frente suyo, ¿cierto? Fue hecho en una fábrica, el celular como tal. Pero, ¿quién hizo la app de Meet de Google, ¿cierto? ¿Quién diseñó Internet? ¿Quién creó el WhatsApp? ¿Quién creó el Facebook, que son necesarios ahorita? ¿Quién creó YouTube? ¿Sí? Ellos invirtieron su conocimiento y produjeron tecnología que nos ayuda a nosotros. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el Predictes, entonces nosotros pertenecemos al sector terciario, les ofrecemos un servicio a ustedes. Y Meet, o sea, la plataforma que hizo o sea, posible las clases asincrónicas, pues ellos hacen parte del sector cuaternario, que es toda la producción de tecnología. El teléfono celular está lleno de apps y de un sistema operativo. Quienes diseñaron ese sistema operativo, quienes diseñan las apps, son parte del sector cuaternario. ¿Listo? También del sector cuaternario hacen parte las telecomunicaciones. Entonces, todo lo que tengamos que ver, o sea, toda la industria del entretenimiento, las redes sociales, o sea, por ejemplo, Facebook, ¿sí? Es una empresa, pero no es una empresa que podamos meter acá en el sector secundario. No es una empresa que esté aquí en el sector terciario porque, pues, técnicamente no nos está vendiendo o sea, porque nosotros no le estamos pagando a Facebook, ¿cierto? O sea, Facebook y YouTube funcionan gracias, bueno, a una cuestión ahí, pero ellos técnicamente nosotros no le estamos pagando. O sea, no es como cuando yo entro a ver una película, ¿cierto? O voy a un gimnasio, o voy al salón de belleza, o voy a la barbería. No, o sea, no me están ofreciendo un servicio. Ellos, pero están produciendo riqueza. Ellos están enriqueciendo. Entonces, estos señores, todo esto que tiene que ver con comunicaciones, con tecnología, con Internet, hace parte del sector cuaternario. Entonces, recuerden, tenemos 4 sectores: primario, secundario, terciario y cuaternario. Una pregunta, chicos. Todos ellos producen riqueza,
O sea, en todo esto se está produciendo riqueza, ¿cierto? Esa. ¿En cuál de estos sectores? ¿Y por qué? En el cuaternario. ¿Por qué, Chinita? ¿Por qué? ¿Por qué esta produce más riqueza el cuaternario? Pues, analizándolo de alguna forma, pues cuesta más tener un celular que comprar, no sé, leche. Ujú, Sí, entonces sería por esa parte. listo. Alguien que me diga, chicos, ¿por qué es más caro producir un celular que sacar una caneca de leche? ¿Quién me puede decir por qué? Se necesitan más conocimientos, ¿no? Se necesitan más conocimientos. Perfecto. Entonces, el conocimiento, chicos, vale. ¿Mm? Vale mucho. Y en este momento en nuestras sociedades vale más para un país desarrollar conocimiento que tener una mina de oro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes, ¿cuánto pagan? O sea, si ustedes miran, porque pues casi todos tenemos es pirateado eso, pero si ustedes van a comprar la licencia de Word, PowerPoint y Excel, ¿cuánto cuesta? ¿Ustedes saben cuánto cuesta una licencia de esas? No, nadie se ha puesto a preguntar. Una licencia para trabajar Word básico y esa vaina cuesta como 160, 200 mil pesos. O sea, el permiso que da mi Microsoft para poder usar sus programas. Si yo los voy a utilizar para otras cosas, ¿sí? A nivel empresarial o alguna cosa, cuesta más. Los que van a estudiar arquitectura o los que van a estudiar diseño, por ejemplo, van a tener que utilizar programas de Adobe como Photoshop. Usar Photoshop, eso implica pagar una licencia y es de millones. ¿Por qué? Porque es que sentarse a diseñar un programa como esos requiere de mucho dinero, de mucho tiempo y de mucha gente muy pila. Y esa gente tuvo que haber estudiado muchísimo y son re duros. Entonces, por eso mismo, chicos, es la necesidad que existe en nuestra sociedad de que ustedes estudien y se formen. ¿Por qué? Porque, claro, nadie garantiza que usted entre a una universidad, estudie una carrera y se vuelva millonario. Pero, o sea, porque tampoco implica que si yo no estudio no puedo hacer plata. Pero, si usted se forma, le va a tocar trabajar menos que una persona, por ejemplo, en el campo, ¿sí? O sea, este señor tiene su vaquita, le saca leche y la vende. Tiene el dinero ahí. No tuvo que estudiar este señor. Bueno, pues no es lo ideal, no estoy hablando más de los campesinos, sino que, digamos, pensándole de esta manera. Este señor no tuvo que sentarse a leer ni escribir, ¿sí? No tuvo que presentar el ICFES para saber cómo manejar una vaquita y cómo ordeñarla. Es más, hay muchos campesinos que ni siquiera saben leer ni escribir, pero venden sus productos y ganan platica. Entonces es muy normal que ustedes sepan de casos de ese señor que tiene tercero de primaria y tiene más plata que un ingeniero. Hay casos que se dan, pero si uno los mira, son minoritarios respecto a otras personas. Una persona que estudia, ¿sí? No tiene que invertir tanto trabajo físico como el que tiene que invertir el campesino. Que a ese señor le toca todos los días cuidar a la vaquita, sacarla, llevarle pasto, llevarla la agüita, estarla cuidando, ¿sí? Entonces, esto le demanda un trabajo físico muy fuerte. Cambio, la persona, por ejemplo, que trabaja, el gerente de la fábrica, que lo contrataron para gerenciar, pues él trabaja unas horas, ¿sí? Y técnicamente va a recibir más dinero que este señor, porque este señor estudió, tiene maestría en administración de empresas lácteas. Entonces el tipo sabe cómo manejar una empresa y sacarla adelante. Si yo le pago a un publicista, le estoy pagando porque invierte su talento, ¿sí? Y me va a ofrecer a mí una campaña, un póster, una pieza publicitaria que yo no podría hacerla y no la podría hacer cualquiera. Solo una persona que estudió, que desarrolló su talento, que lo explota al máximo, que usa herramientas de
última generación puede hacer una pieza publicitaria lo suficientemente buena. Entonces, por eso, chicos, hoy en día nuestras sociedades, ¿sí?, le están apuntando a desarrollar el sistema cuaternario, el sector cuaternario por encima de los demás. Porque pasa lo que nos pasa aquí en Colombia. Nosotros producimos petróleo. Nosotros los colombianos tenemos petróleo. Pero no tenemos refinerías. Bueno, sí tenemos unas, pero son muy chiquitas, son poco desarrolladas, porque no tenemos la tecnología, chicos, para hacer una refinería. O sea, es increíble. No somos cómo montar una refinería. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Venderle el petróleo a países como Estados Unidos, como Canadá, ¿sí?, como Francia, que tienen refinerías allá. Cogen ese petróleo y lo transforman en 50.000 productos. Entonces, por ejemplo, nosotros los colombianos somos un país petrolero, pero pagamos una gasolina carísima. Ustedes se han dado cuenta cuando sus papás tanquean el carro, los que tienen carro, cuánto se gastan y cómo los papás madrean cada vez que les toca ir a tanquear. O usted que paga porte, que sube al Transmilenio, se da cuenta que ya vamos en 2.000 y pico de pesos un pasaje, porque no refinamos la gasolina, nos toca comprarla afuera, ¿sí? Entonces vendemos petróleo barato y compramos gasolina cara. Muchas cosas que se derivan del petróleo las usamos en nuestra industria. El champú que usted usa en casa, allá niña, el labial que se echa, el brillito que se echa, está hecho con productos con base en petróleo. ¿Listo? Entonces, esos productos muchas veces los traen de afuera, esas bases. Entonces, por eso producir en Colombia algo es muy costoso. Entonces, a un país no le sirve, chicos, producir, o sea, ser rico en materias primas como nos pasa a nosotros, porque nos toca venderlas baratas. El clásico ejemplo, nosotros vendemos algodón y nosotros compramos camisetas a cambio. ¿Qué es más caro, un bulto de algodón o una camiseta? La camiseta. La camiseta, chicos. ¿Mm? Lo peor es que se la compramos a H&M, se la compramos a Zara, ¿sí?, porque son las marcas de moda y ellos las producen en otro lado, ¿sí?, las traen acá, las venden y por ser de esa marca las compramos. Entonces compramos camisetas de 60.000, de 80.000 pesos, cuando un bulto de algodón no creo que alcance los 20.000 pesos. ¿Listo? Entonces, por eso le apuntamos nosotros a tratar de desarrollar todos los sectores económicos, pero en especial el cuaternario y el terciario, porque este también mueve muchísimo dinero. Es más caro mandarse a hacer el tratamiento de los dientes, ¿sí?, el de ortodoncia, que comprarse una crema dental, por ejemplo, que comprar cepillos de dientes, porque es un servicio y es costoso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, digamos que hay una cuestión acá a nivel internacional, digamos que hay una polémica, chicos, y es, ¿será que un país como Colombia en algún momento podrá convertirse en un país desarrollado? Ese ha sido uno de los grandes debates que he tenido a lo largo de los últimos 200 años. Hay economistas que dicen que sí, que todo depende de cómo el Estado maneja la economía, de la seguridad, de bla, 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 de las relaciones internacionales, bueno, eso. Pero otros dicen que no, que necesariamente en este mundo, en el capitalismo, tiene que haber personas que son explotadas para que otros tengan riqueza. En este caso, ¿sí?, necesitamos que, o sea, Europa o los países desarrollados, como ciertos países europeos, como China, como Estados Unidos, ¿sí?, ellos necesitan que nosotros seamos pobres, porque de esa forma nosotros les podemos seguir vendiendo materias primas muy baratas y ellos a cambio nos venden productos manufacturados muchísimo más caros. Entonces, seguiremos vendiendo nuestro café para que Starbucks, que es una firma extranjera, gane muchísimo dinero vendiendo café colombiano, mientras aquí los caficultores viven comiéndose un cable. ¿Listo? Bueno, chiquis, vamos entonces a resolver una preguntita, ¿de acuerdo?
es esta. Entonces, vamos a leerla, van a leerla ustedes allá en casita, muy juiciosos, muy tranquilos, calmaditos, y vamos a aplicar lo que vimos, lo que acabamos de aprender sobre los sectores económicos. Entonces, les voy a dar 2 minuticos, mentiras, 3 minuticos, ahí como de chévere. 3 minuticos para que ustedes lean, y cuando les diga, pero solo cuando les diga, chicos, van a escribir la respuesta en el chat. Solo cuando yo les diga. Entonces, arrancamos. Tienen 3 minuticos. Profe, ¿será que tú no me puedes hacer el favor de agrandar un poquito la letra? Por Ay, favor. madre, espérate un segundo. No, madre. ¿Y así? Sí, señor, muchas gracias. Profe, qué pena, es que la barrita en la presentación que hice, estás compartiendo pantalla, Ya, gracias, ocultaba la la de. Listo, no, tranquilo, gracias por decirlo. Bueno, chicos, ¿listo? Entonces, me hacen el favor y escriben su respuesta en el chat. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 han respondido hasta el momento. Los demás. $12 personas.
Faltan 8. Los demás. Ujú. Faltan como 7 para continuar. Bueno, entonces, chiquis, vamos entonces a leer. Dice, en la página oficial de un municipio del departamento de La Guajira se señala que el sector primario de la economía municipal está constituido por la pesca, la agricultura y la ganadería, y que el sector terciario está compuesto principalmente por el turismo. Entonces recordemos que el departamento de La Guajira está ubicado en el norte de nuestro país, que está, pues, o sea, tiene una parte muy seca, muy árida. No es desértica, chicos, porque aquí no hay desiertos en Colombia, hay zonas áridas o secas, que es diferente. ¿Sí? Es muy, muy, muy distinto a la cuestión. Entonces, pero pues digamos que casi todas las comunidades humanas de La Guajira están ubicadas cerca a la costa, ¿sí? En las franjas que quedan cerca al mar. ¿Listo? Bueno, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Con base en estas clasificaciones puede afirmarse que, bueno, chicos, acá hay que tener mucho cuidado porque esta pregunta es una cáscara. Esta pregunta les da duro a todos. La respuesta correcta es la A. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? Pero si casi todo el mundo le apunta a la B. ¿Listo? ¿Por qué no? Bueno, entonces vamos a ver. Dice, con base en estas clasificaciones puede afirmarse que el sector primario es similar al sector terciario de la economía porque ambos sectores se apoyan fundamentalmente en prácticas culturales tradicionales. Entonces, bueno, aquí nos están pidiendo que nos ubiquemos y nos contextualicemos en La Guajira. Entonces, se supone, chicos, que ustedes en primaria y en bachillerato tuvieron que ver geografía económica de Colombia. Entonces, ustedes sabrán que, pues obviamente, en La Guajira hay un gran número de población indígena, ¿sí? Y de población campesina que se dedica precisamente a esto, a la pesca, a la agricultura y a la ganadería. Y que además el turismo, ¿sí?, se da en esas zonas donde precisamente hay población indígena. Entonces el famoso Cabo de la Vela, todas estas zonas de esta región, pues digamos que básicamente se dedican o sea, es un turismo, chicos, pero no es un turismo tan desarrollado como el de Cancún, como el de Cartagena, como el de Barcelona, ¿sí? Que hay ofertas de cultura, de entretenimiento, hay grandes hoteles, todo eso. En La Guajira, los hoteles son muy artesanales. ¿Ustedes han escuchado hablar de la playa de Palomino? ¿Alguno? ¿O ha ido o algo así? ¿No han escuchado hablar de Palomino en La Guajira? No, señor. No, nadie. Vea pues. Bueno, esa por ejemplo es una playa, puso muy de moda porque pues como Cartagena, Santa Marta, pues se llenaron de turistas y pues precisamente por la contaminación y el mal manejo que se le han dado a estas zonas, pues lastimosamente las playas se han dañado. Entonces la gente está comenzando a buscar otros que no sean tan concurridos y que no estén tan pailita. Y pues lastimosamente los gringos, que son muy pilos, descubrieron esta zona y están montando hotelitos, hostales muy, muy rudimentarios. Pues bueno, rudimentarios en el sentido en que no son los grandes hoteles, mega hoteles con piscina y con todas esas cosas, sino son hoteles más bien pequeños, construidos con materiales de la región y que pues lo que buscan es más como una especie de ecoturismo, como más de aventura, o sea, no tanto familiar, no, sí, no tanto de, como de, digamos, el típico hotel que uno llega con la familia y se va a la piscina y come y todas esas cuestiones. Este es más de bucear, de hacer surf, de rumba, de esas cosas. Entonces, hay que tener en cuenta esa información para entender que en La Guajira, aunque hay un sector primario muy desarrollado,
y que hay un sector terciario que estaría representado por el turismo, ¿sí? Básicamente es un turismo que se basa en prácticas culturales tradicionales. Entonces, cuando usted va al Cabo de la Vela, allá, usted se encuentra con, digamos, o sea, no hay hoteles, usted se queda en las rancherías, o sea, en las aldeas de los indígenas Wayuu, que le hacen el favor a uno, le tienden a uno su hamaca, son los que le venden la comida y eso, ¿sí? Pero usted no va a encontrar el mega restaurante, o sea, usted no va a encontrar un McDonald's, no va a encontrar un BBC, no va a encontrar un Cocorico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque quienes explotan el turismo son básicamente los indígenas y la gente de la zona. Bueno, a excepción de Palomino, que es donde solo hay gringos, pero bueno. Entonces, esta es una pregunta un poco cara, chicos. Se las pongo para que ustedes también vean que a veces el ICFES o a veces, digamos, ciertas pruebas le meten a uno estas cositas para indagar, bueno, ¿usted qué tanto sabe del país? Yo siempre les he dicho que en las preguntas del ICFES, y vamos a ver ahorita cómo las del ICFES, esta es de un simulacro anterior, cómo las del ICFES sí tienen la información ahí, pero no está de más, ¿sí? No está de más porque la nacional hace este tipo de preguntas y a veces uno se pega unas despistadas porque asumen que usted tiene ciertos conocimientos generales, como los que yo les preguntaba en el Kahoot. ¿Listo? Entonces, pilas. Bueno, porque creo que casi todos optaron por la B, ¿no? Entonces decía, el sector terciario de la economía es más rentable, sí señores, que el sector primario porque en aquel se requiere una menor inversión de capital y se obtienen mayores ganancias. Pilas, chicos. Pilas. Aquí estaba la trampa. La razón por la cual montar una empresa de servicios no es tan fácil es porque sale muy costoso montarla. Por ejemplo, si usted va a montar digamos, por ejemplo, ¿cómo se le llama eso? Una cosa de odontología, como Sonría, por ejemplo. O sea, usted va a montar su Sonría aquí en Fontibón, en Zona Franca, en Ayuelos o en La Felicidad. A usted le toca pagar porque tiene que montar el local con todas las especificaciones médicas, tecnológicas. Ahorita más con lo del COVID, entonces usted tiene que invertir más en desinfección, en procesos sanitarios, y eso es caro. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, comprar, chicos, una silla de odontología? ¿Cuánto cuesta una fresita? ¿Cuánto cuesta la maquinita esa que le ponen a uno en la boca para ir sacando la sangre, el agua? Bueno, todo eso cuando uno le están limpiando los dientes. Cada maquinita de esas es carísima. Además, piensen, por ejemplo, cuánto se va en los productos de limpieza, cuánto se va en digamos, todas las toallas estas desechables, las batas, todo lo que usa un odontólogo y las enfermeras y todos los que trabajan ahí. Entonces, chicos, montar una empresa del sector terciario o del sector cuaternario es muy costoso. Entonces, aquí estaba la trampita, porque esto es falso. ¿Mm? Si esto fuera verdadero, pues, parce, nosotros montaríamos, por ejemplo, o sea, los Wayuu tendrían hoteles con todas, ¿sí? Un Hilton, un Dan, o sea, montarían una cosa impresionante porque pues sería fácil. No, por ejemplo, montar un hotel con todas las mejor dicho, tener una piscina, chicos. Tener una simple y normalita piscina es caro porque toca pagar el agua, toca meterle cloro, toca estarla limpiando todo el tiempo, toca estarla manteniendo porque las piscinas se van dañando. Entonces, todo eso es plata, 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 plata. O sea, nomás limpiar una piscina es carísimo. Entonces, por eso, esta era incorrecta, porque mire, pillen la trampita, ¿sí ven? Es que esto es de echarle mucho ojito, ¿listo? La C, el sector primario es menos vulnerable ante las crisis económicas. Falso, de toda falsedad, chicos. Esto es otra falsedad. Por ejemplo, lo vimos
y lo acabamos de ver durante nuestra pandemia y lo seguimos viendo. No hubo comercio, nos encerraron a todos. Mucha gente se quedó sin trabajo. Ustedes vieron cómo en televisión, cómo los campesinos veían que sus cosechas se perdían por el simple hecho de que ni siquiera los camiones podían salir de las ciudades. La gente no podía circular por las carreteras. Y porque la gente, pues obviamente, muchos se quedaron sin trabajo, sin medios y pues no podían comprar. Entonces, por ejemplo, productos como las uvas, como los aguacates, como ciertas carnes, pues nadie las compraba porque la gente no tenía plata, no había medios de llevarlas a las ciudades y esta gente se fue para el carajo. ¿Qué fue lo que hicimos todos? Pues consumir. O sea, dense cuenta, por ejemplo, cómo las redes sociales, YouTube, todo eso triunfó, la televisión. Por eso los de Caracol y RCN felices con la pandemia porque todo el mundo pegados al televisor. Fueron los únicos que no se vieron perjudicados porque ellos garantizaron que la gente todo el día encerrados, ¿qué iban a hacer? Ver televisión. Hay un terremoto. Se dañó, por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá. Se jodió la autopista norte. Se pasó, mejor dicho, el terremoto abrió unos huecotes. No nos puede llegar la comida, chicos. Llovió demasiado, se nos tapó la vía al llano. Parece que automáticamente se tapa la despensa de Bogotá. Que llovió mucho, que no llovió. Todo, cualquier cosa de esas hace que, no más, o sea, con que no llueva, se perdió la cosecha. Y el campesino a llorar porque de dónde recupera el dinero. ¿Mm? Bueno, entonces, por eso el sector primario jamás es menos vulnerable. Es uno de los más vulnerables, chicos, a las crisis económicas. Es lo primero que se afecta. ¿Sí? Porque los campesinos no tienen por lo general, o la gente que utiliza, que vive de esas actividades, no tiene mucho capital guardado, no tiene muchos ahorros, porque lo que ganan es apenas lo necesario. Recordemos eso. O sea, por ejemplo, por eso es tan injusto lo que está pasando en este momento con los campesinos aquí en nuestro país. Entonces, a ellos les sale más caro producir papa aquí en Colombia que traerla del Ecuador. Entonces, la gente automáticamente con esta crisis tan espantosa, pues compra la papa ecuatoriana y nadie le compra la papa a los campesinos. Una cosecha que no se vende, que nadie se la compra, implica que para la próxima va a ser mucho más difícil que ellos puedan sembrar y tengan que pagar los abonos, el transporte, que es cada vez más caro. Por eso, chicos, es que hoy estamos en una crisis en el país, porque la reforma tributaria que nos van a poner le va a subir a los insumos que utilizan los campesinos para sembrar. O sea, cuando usted siembra la papita, no solo coge la semilla y la siembra, le toca meterle abono, le toca fumigarla porque hay bichitos que se comen las papas, se comen la mata. Y eso, todo eso es importado. Y eso lo compran los campesinos. Y si le meten IVA, o sea, de por sí ya es caro. Si le meten un IVA, va a ser mucho más caro. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que toda la comida que se produce en el país va a salir más cara. Y entonces, dos situaciones, pues que nadie tiene para comprar en este momento cuando nadie tiene trabajo. Y dos, que pues que vamos a tener que importar comida más barata, que nos la van a traer de otros lados, y entonces ahí sí se nos arruinan nuestros campesinos. Entonces, por eso es que estamos preocupados ahorita, porque, o sea, si nos suben al IVA, no es solo el problema del café y el azúcar, sino a otros productos que van a ser muy vitales para la producción económica del país. Entonces, pilas, chinos, pilas con eso. ¿Listo? Y estén muy pendientes de las noticias porque a veces en el ICFES salen como preguntitas muy de coyuntura, muy del momento. ¿Listo? Vamos con la D. El sector primario y el sector terciario son complementarios. Porque uno se relaciona con la producción y el otro con la comercialización de bienes. No necesariamente, chicos. Un país, ¿sí? Un país puede no tener un sector primario, pero producir bienes. Para eso está el comercio internacional. En un país puede haber solo sector primario, chicos. Los países pobres solo producen y producen
materias primas y venden. Eso es lo único que tienen. Por ahí un poquito de sector secundario y una cosita de sector terciario. Pero no se necesitan. O sea, Japón, por ejemplo, chicos, es un país que no tiene recursos naturales, porque son islas, ¿sí? Son islas, están en cierta zona donde hay estaciones, entonces eso implica que en ciertas épocas del año no se va a producir, pero Japón es muchísimo más rico que Colombia. ¿Por qué? Porque ellos tienen sector terciario y cuaternario muy bien desarrollado. Punto. Estados Unidos no produce café, no tiene café, pero se lo compra Colombia, se lo compra bien barato, y las empresas gringas, como Starbucks, venden un café en 10.000 pesos. Un tinto en 4.000, bien chiquito y bien rendidito. ¿Sí ven? Entonces, pilas, pilas, chinitos. Bueno, vamos a ver, ustedes, vamos con esta, con la siguiente. Bueno, el capitalismo, chicos, va a surgir entre el siglo XV y el siglo XVIII, pero hay un hecho importantísimo en la historia que es la famosa revolución industrial. Entonces, eso vamos a, o sea, ustedes tuvieron que verlo eso en octavo, ¿sí? Eso está ahí como en la cabecita. Entonces, pues, van a leer esta pregunta y van a responderla. Entonces, tienen 3 minuticos para responder. ¿Listo? Y cuando les diga, ponen su respuesta. Listo, 3 minuticos para que lean y respondan. Esto ya la cosita que está allá. Esa. Claro, es que eso sí. No, dile. No, ven, dile tú, ya haces como así. No, no. A ver,
¿Listo, chicos? Entonces, por favor, ponemos las respuestas. Eso, muy bien. Lulu. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, chiquis, perfecto, muy bien. La respuesta correcta fue la A. Listo, entonces, bueno, ¿qué fue la revolución industrial, chicos? Entonces, bueno, resulta que entonces, o sea, lo que hace también el capitalismo, que el capitalismo se desarrolla y por eso hablamos de que hay un proceso de aparición, consolidación y crecimiento de ese capitalismo que se va a dar entre el siglo XV y el siglo XVIII. Entonces, ¿qué es lo que hace que el capitalismo explote y crezca? Hay una invención de una cosa, de una máquina que fue clave en eso. ¿Cuál es, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es esa máquina que inventaron que fue la clave para que el capitalismo, las industrias y las fábricas crecieran? La máquina de vapor. Muy bien. Entonces, por primera vez, bueno, no, ya los griegos habían intentado, otros pueblos ya lo habían intentado, pero es en el siglo XVIII que un inglés coge la fuerza del vapor y descubre que con esa fuerza se pueden mover cosas. Entonces, vamos a tener máquinas que van a reemplazar el trabajo de los seres humanos. Entonces, perfecto, ahí como el caballero lo respondió. Entonces, la máquina de vapor va a iniciar una revolución tecnológica porque por primera vez las cosas de la ciencia se van a aplicar en la economía y se van a aplicar en gran escala. Entonces, los científicos van a inventar máquinas, artificios, bueno, cosas que se van a aplicar en la producción económica. Entonces, ahora vamos a poder producir más, o sea, en mayor cantidad, más rápido y más barato, porque con una máquina nos podemos ahorrar el trabajo de muchos trabajadores. O sea, ya no, a la máquina no le vamos a pagar salario. Sí la tenemos que pagar mantenimiento, igual la tenemos que comprar y las máquinas son caras, pero, sí, o sea, lo que yo me gastaba en unos sueldos, se lo invierto en la máquina y no tengo que lidiar con trabajadores. Esto es lo que va a hacer que el capitalismo explote, chicos. ¿Sí? Entonces, podemos producir más, más rápido, más barato. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se llama la revolución industrial, chicos. Por eso le llamamos revolución, porque fue un cambio brutal y drástico en la forma como producimos la riqueza. ¿Por qué? Porque se usaban máquinas que producían más rápido, en mayor cantidad y más barato. Entonces, esto hizo que las fábricas crecieran y que aunque las máquinas reemplazaron a mucha gente, igual se seguía necesitando del trabajo de personas. Igual, el comercio crece, entonces necesitamos vendedores, necesitamos transportadores, o sea, necesitamos a más gente que trabaje en otros sectores económicos que se están requiriendo en ese momento. Entonces, ¿dónde estaba toda esa gente? Estaba en el campo. Y es ahí donde los campesinos se dan cuenta que es mucho más bacano trabajar en la ciudad porque, bueno, insisto, en el campo se trabaja todo el día. Y precisamente como les decía yo, un verano, o sea, una temporada de sequía donde no llueve, o un invierno muy intenso donde llueve todos los días, un terremoto, una enfermedad, que en esa época había más pestes que ahora, ¿sí? Todo eso hacía vivir en el campo fuera muy difícil y no fuera rentable. La gente se comienza a dar cuenta que puede ir a la ciudad, conseguir un trabajo, si no le gusta se cambia a otro, en teoría, pero digamos que es mucho más fácil conseguir el dinerito. Entonces, la gente comienza a dejar el campo y se va a vivir a las ciudades. Entonces, eso es lo que va a pasar, chicos, ¿sí? Porque ya digamos que ya en este momento la explotación de la tierra no es tan importante. Ahora vamos a producir bienes, mercancías, las vamos a producir en las industrias y las vamos a vender en el comercio. Entonces necesitamos de gente que trabaje en las industrias y trabaje en el comercio y que también consuma, que ese es otro punto muy interesante del capitalismo. El capitalismo no va a permitir la esclavitud porque un esclavo no gana salario, chicos. Recuerden eso.
¿sí? En nuestra sociedad, lastimosamente, la esclavitud se acabó. No fue en gran medida porque la gente dijera, oh, qué terrible esclavizar a otra gente, sino por eso, porque eran personas que no consumían. Un esclavo no ganaba salario, un trabajador sí. El trabajador le toca todos los días comprarse los huevitos, el arroz, el azúcar, la gaseosita, tiene que coger bus, tiene que comprar ropita, zapaticos. Entonces, todo eso lo paga con su salario. Un esclavo no tiene salario, entonces, por lo tanto, no nos sirve la esclavitud. Entonces, toda la gente comienza a venirse a las ciudades y a trabajar. Algunos conseguirán trabajo, otros no, porque vamos a ver después que pues, esta promesa no es tan cierta. Y entonces se va a formar algo que llamamos el proletariado. ¿Qué es el proletariado? Todo el conjunto de trabajadores de una sociedad. Desde el cotero de abastos que carga bultos, desde el obrero que yo contrato en el campo para que ordeñe vacas, desde el profesor, que es un trabajador, desde el gerente de una empresa, que no es el dueño, que le pagan para que gerencie, todos somos trabajadores. ¿Mm? El señor que atiende en el call center, la señorita enfermera, el ingeniero, la arquitecta, todos son trabajadores, a menos de que tengan su propia empresa y generen trabajo, ¿sí? O sea, si usted no genera trabajo, o sea, si usted le toca vender su salario, usted es un trabajador. Entonces, por eso surge el proletariado. O sea, el proletariado es el grupo de trabajadores. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, bueno, en un sistema económico, para que sea estable, sostenible, para que produzca riqueza, necesita resolver varios problemas. ¿Qué bienes y servicios debemos producir y en qué cuantía? Entonces, un país, una sociedad tiene que mirar qué es lo que tiene, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? Entonces, les pongo un ejemplo. Japón. Japón era muy atrasado, ¿sí? Pero en el siglo XIX, un emperador dijo, yo quiero sacar a Japón del hoyo, del hueco, y quiero que se convierta en una potencia. Pues mi tío cogió y dijo, bueno, nosotros no podemos producir tanta tecnología. ¿Por qué? Porque no tenemos universidades, no tenemos centros de formación. Entonces, ¿qué hizo? Pues el tipo comenzó a mandar a sus mejores estudiantes, a su mejor gente, a estudiar a Inglaterra, a Alemania, a Francia. ¿Para qué? Para que se devolvieran a su país y trajeran, o sea, aprendieran cómo se producían las cosas, cómo se daban y traerlos a Japón para que replicaran eso ahí. Y esa ha sido la política de los japoneses. Entonces ellos se dieron cuenta que ellos no tienen recursos naturales. Por eso también después se meten en la Segunda Guerra Mundial para tratar de conquistar otros países y conseguir esas materias primas, ¿sí? Pero básicamente eso fue lo que le apostó Japón. Nosotros aquí en Colombia, pues, ¿qué hicimos? Cuando nos independizamos, dijimos, oh, madre, no tenemos, ¿de dónde sacamos riqueza? Ah, nosotros tenemos café, tenemos, bueno, el café es después, tabaco, añil, quina, bueno, un poco de productos que se necesitaban en esa época en Europa. Pues vendamos eso. Hasta que llegaba otro país y les ofrecía más baratos y nos quedábamos en la calle. Y eso es lo que hemos hecho nosotros los colombianos, buscar un producto de toda esa variedad de recursos naturales que tenemos para vendérselo al exterior, ¿sí? Y cada vez que hay una crisis nos quedamos viendo chispitas. Un ejemplo, en Europa a finales del siglo XIX se puso de moda usar adornos con plumas de garza, porque eran blanquitas y eran muy, muy, muy resistentes. En esa época no había cómo hacerlas sintéticas, entonces se usaba en cosas naturales y pues como eso era caro, pues eso producía mucho dinero. Pues aquí en Colombia cogimos y matamos millones de garzas, miles de garzas y casi extinguimos a los pobres animalitos, ¿sí? Además que eso era cruelísimo porque cogían a esos animales y los desplumaban vivos. ¿Para qué? Para que las europeas pudieran lucir su moda. De un momento a otro, ¿sí? En 5 años casi acabamos con las garzas y de repente en Europa dijeron, ya no, las plumas no están de moda, ahora está de moda usar seda, entonces pues ahora compremos seda. Y pasó con todos los que vendían plumas de Colombia, ñañay, en la calle. ¿Listo? Entonces, la segunda situación, ¿cómo producimos esos bienes? Perdón,
producimos esos bienes y servicios? ¿A quién se destina la producción? O sea, ¿quiénes son los que se van a encargar de hacer eso? ¿Cómo realizar los 3 pasos anteriores para que el sistema sea estable y sostenible? Y cómo, teniendo en cuenta esos 4 puntos, generamos crecimiento económico. Entonces, una sociedad se tiene que poner de acuerdo en cómo va a producir la riqueza. Y aquí hay un problema, chicos, grande, y es, ¿la economía se maneja sola o necesita de que alguien la guíe? Entonces, tenemos economistas que dicen que la economía se maneja sola porque existen una serie de leyes que hacen que los seres humanos intercambiemos productos, produzcamos, compremos, y que esos mismos mecanismos se autorregulan. Es decir, si la gente necesita celulares y no necesita tantos zapatos, pues los productores van a ofrecer celulares y no van a producir tantos zapatos. Esa es como la teoría, ¿sí? Si a la gente le gusta el jugo de maracuyá y detesta el jugo de guayaba, pues ¿qué voy a hacer yo como dueño de un negocio? Pues ofrecer jugo de maracuyá a la lata y no comprar guayabas. Punto. Entonces el que produce guayabas, pues ¿qué le toca hacer? Producir maracuyá para no quedarse en la calle. Digamos que eso es lo que piensa un economista de esta corriente. Pero como vamos a ver, eso no es tan cierto. Y cuando la economía no se regula, puede llegar a cometerse una serie de irregularidades que pueden terminar en una crisis a la hora de producir. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Que tiene que haber, y aquí hay una duda grandísima. ¿A quién debemos ayudar? Dicen los economistas. Entonces, volvamos a nuestro esquema. Y les hago la pregunta ya a ustedes primero, chicos, allá. Entonces, todos alerta, a ver, a la siguiente pregunta. En una sociedad, ¿quién es más importante? ¿El capitalista productor? ¿El consumidor? ¿O la mano de obra, que es la que produce las mercancías? O sea, tenemos la persona que invierte dinero. Tenemos el que compra las mercancías con dinero. Y tenemos los trabajadores que se encargan de producir las cosas. O sea, son en última los que tienen esa posibilidad. Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes. Respóndanme en el chat, por favor. ¿Quién creen ustedes que es más importante? ¿El capitalista, el consumidor o el trabajador? Espero sus respuestas en el chat. ¿Quién es más importante en una economía capitalista? ¿El consumidor, el productor o el trabajador? Bueno, entonces, don Felipe Venecia, cuénteme para usted, ¿por qué para usted es más importante el consumidor que los otros dos? Por la necesidad del producto. ¿Y eso qué? No fabricarían eso, porque no habría a quien vendérselo. Perfecto, entonces, muy bien. Eso que me dice Felipe, o que nos está contando Felipe, es la razón por la cual algunos economistas dicen, pilas, en una economía, el que mueve la economía es el consumidor. Porque como muy bien lo dijo Felipe, ¿quién necesita cosas? La gente. ¿Quién las compra? Esa gente. Entonces, algunas corrientes económicas dicen, porfa, hay que proteger es al consumidor. Si no garantizamos que el consumidor tenga un buen salario, tenga buenos recursos, no va a poder comprar. ¿Y de qué le sirve tiendas, ¿sí?,
de productos si nadie va a comprar. Entonces, muy bien, esa es una perspectiva. Vamos con Juan Sierra. Juan, Sí, porque señor. su merced dice que el trabajador es más importante. Usted lo acaba de decir, profe. Que para que alguien consuma tiene que ganar dinero. ¿Y cómo gana dinero? El trabajador. Y el trabajador también se encarga de fabricar lo que los demás consumen, ¿sí me hago entender? Entonces, el más importante sería el trabajador, ya que es, ¿cómo decirlo?, el corazón de todo. Listo, perfecto, señor Juan. Muy bien, excelente razonamiento. Claro, hay otra corriente de economistas en pilas, porque, claro, por ejemplo, en los consumidores, se me ha olvidado mencionar eso, los consumidores se dividen en dos. Los que, o sea, básicamente, pues el consumidor tiene dinero para conseguir las cosas. ¿De dónde viene ese dinero? O usted es trabajador, como lo acaba de decir muy bien Jaime. Perdón, Juan, es que Jaime, perdón. Juan, lo que acaba de decir Juan es, o sea, es el trabajador con su salario el que tiene más plata. ¿Cuántos trabajadores tenemos en Colombia? Por ejemplo, en la sociedad, pues miles, millones, ¿cierto? Los otros que tienen dinero son los propietarios de empresas, los que tienen rentas, los que tienen dinero, los que heredaron, los que se ganaron la lotería, ¿cierto? Entonces, algunos dicen, pues es que ellos son los que mandan, porque ellos son los ricachos. Exacto. Pero ¿cuántos Lamborghinis se venden al día en Colombia? ¿Cuántos carritos, cuántos Optra, cuántos Spark, cuántos Nissan se venden al día? ¿Cuántas motos se venden al día? Entonces, claro, el ricacho se manda a construir una mega mansión de 2.000 millones de pesos, ¿sí? Pero ¿cuántas personas del común compran su casita, su apartamento y lo están pagando a 20 años? Entonces, ahí hay una diferencia enorme, porque pues entonces lo que dice Juan es muy cierto. En últimas, son los trabajadores, desde, como vuelvo y les insisto, desde la señora que hace aseo en una oficina hasta el gerente de una multinacional, ellos son los que ganan dinero y son los que invierten todos los días. La señora del aseo, por ejemplo, todos los días tiene que coger el bus. Todos los días usa Transmilenio. Entonces la señora está consumiendo un servicio. Que la señora del aseo todos los días hace, así sea un agua de panela para el desayuno. Todos los días tiene que comprar su panelita, un pan. Entonces, pues ella está consumiendo. Entonces, si multiplicamos por la cantidad de personas, por ejemplo, que hacen el aseo, que trabajan en las oficinas, los profesores, los que trabajan como enfermeros, como médicos, o sea, miremos cuántos trabajadores hay. Entonces, estos economistas van a decir que son los trabajadores los que mueven en la economía, por un lado. Y por el otro, chicos, es la mano de obra, pelados, la que transforma las mercancías. ¿De qué le sirve al burgués, de qué le sirve al capitalista tener su fábrica, tener sus materias primas, si no hay quien prenda las máquinas, si no hay quien diseñe las cosas, si no hay quien manipule las materias y las transforme en mercancías? Entonces, estos señores dicen lo que realmente le da valor a una mercancía, y alguien lo dijo ahorita cuando hablábamos de los sectores económicos, es la cantidad de trabajo que se le invierte a algo. Yo puedo ser dueño de una agencia de publicidad. Yo los contrato a ustedes como publicistas, ¿sí? Claro, yo soy el dueño, yo soy el que tengo las relaciones, yo contrato, por ejemplo, me contrata Coca-Cola, ¿sí? Me dice, diséñeme una campaña para vender gaseosa. Yo le pago a usted, ¿sí? A cualquiera de ustedes, a Valentina, a Juan Camilo, a Laura, a María José, y los siento para que me hagan la campaña. Son ustedes los que echan cerebro, talento y dibujo para hacer la campaña publicitaria. Ustedes son la mano de obra. Yo puedo tener toda la plata del mundo, puedo tener todas las relaciones, todas las redes, toda la cuestión, pero ¿quiénes son los trabajadores? ¿Quiénes son los que están produciendo la idea? Mis muchachos que yo les estoy contratando. Y pues ni se diga en la industria, en las fábricas, en el comercio,
¿sí? Yo puedo ser dueño de éxito, pero si no tengo trabajadores, ¿quién me va a vender? Por ejemplo, en el comercio, yo puedo tener tienda, ¿sí? Pero si contrato trabajadores que van de mala gana, que no saben vender, la gente no me va a comprar o se van a ver malas ventas. Si yo tengo un excelente vendedor, si yo tengo un colegio y tengo un mal profesor, o sea, si contrato solo malos profesores, pues la gente va a decir que chanda de colegio. Pero si yo contrato los mejores maestros, si yo contrato gente pila, gente preparada, gente que hace muy bien su clase, pues eso me va a traer gente y me va a garantizar que los que estén ahí digan, uy, acá yo aprendí resto. Si yo tengo un restaurante y tengo el chef súper cool, pues ese chef es el que hace posible que los platos sean ricos. Usted puede tener un restaurante hermoso, espectacular, la cosa más nice, más Instagram del mundo, pero si usted vende comida asquerosa, por más bonito y por más lindo, no va a funcionar. ¿Listo? Bueno, Alexandra Gómez, ¿por qué dices que todos son importantes? Pues creo que yo digo que todos son importantes porque uno complementa. Si no hay capital, no se le podría pagar a los trabajadores. Y pues si no hay trabajadores, no se podría producir las cosas. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, lo que nos dice Alexandra es lo que diría un economista clásico y ideal. O sea, diría, en una sociedad ideal necesitamos de todos. Porque a mí de qué me sirve tener al trabajador si no hay capital. ¿Sí? Precisamente eso es lo que pasa en las economías socialistas, donde no hay, o sea, donde el único capitalista es el Estado, y pues el Estado muchas veces no es muy hábil para manejar este tipo de cosas. Entonces, la economía se estanca. Entonces, necesitamos del dinero del capitalista para poner, recuerden que yo les dije que el dinero es la gasolina de todo el sistema económico. Entonces, necesitamos de esa gasolina. ¿Quién la tiene? Pues los ricachos, punto. ¿Sí? Quedan en las vitrinas. Si no hay trabajadores, no hay productos, punto. ¿Sí? Entonces, en una economía ideal, deberíamos ayudar, o sea, todos los tres son fundamentales y son ideales, ¿listo? Esa es la teoría ideal, eso es lo que a un economista le enseña, digamos, ¿sí? Cuando aprende de todo esto. Y, bueno, esas serían como las opciones que teníamos, entonces, los consumidores, los trabajadores y eso, bueno. Entonces, chiquis, bueno, el capitalismo va a echar mano. Entonces, el capitalismo va a plantear, ¿listo? ¿Qué requerimos para que el sistema económico funcione? Entonces, necesitamos que la gente tenga libertades y que tenga derechos. ¿Para qué? Para que ese productor que estábamos hablando invierta y tenga la garantía de que produce cosas que son de él, ¿sí? Y que va a sacar ganancia. Entonces, el capitalismo plantea que, pues, que todos nosotros, o sea, nosotros no vamos a montar un negocio para perder plata, ¿sí? A menos de que, pues, no nos funcione bien la cabeza. Pero básicamente nosotros, pues, montamos un negocio para que nos genere ganancias, en último, poder ahorrar, poder seguir invirtiendo y poder gastar, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos libertades. La principal, que la gente pueda hacer con su dinero lo que se le dé la gana, ¿sí? Y muy importante, que la gente pueda tener propiedad privada, es decir, que si yo tengo una empresa, que si yo tengo unas tierras, que si yo tengo unas vacas, que si yo tengo un apartamento para andar, que me garanticen que sea mío y que no venga el gobierno y me lo quite en cualquier momento, porque con eso es que yo produzco riqueza. Si viene el Estado, pues entonces, sí, pues no vale la pena trabajar, no vale la pena invertir. Que la gente pueda producir lo que quiera, que pueda trabajar tranquilamente, que yo pueda contratar a mis trabajadores y que no me estén prohibiendo, por ejemplo, que no puedo contratar personas mayores de 40 años o que tengo que contratar solo colombianos y no puedo contratar extranjeros. Entonces ellos dicen no, porque ese tipo de cosas hacen que la economía se estanque.
¿sí? Necesitamos competencia. Entonces, que los precios de una economía se fijen de acuerdo a que la gente, como decía ahorita, creo que fue Felipe, sea, pues el consumidor es el que dice qué es lo que se compra. Entonces, que sean los consumidores que si necesitan algo y lo necesitan urgentemente, pues que los precios, o sea, que muchos productores los ofrezcan para que haya distintas ofertas y podamos adquirir la que más nos convenga, ¿sí? Y eso mismo estimula la competencia. Si yo produzco queso, ¿cierto? Y soy el único productor, yo produzco, se me dé la gana, a los precios que quiera y como quiera. Pero si llega otra persona, si llegan 2, 3, 4 más a producir queso, los otros tienen que imaginarse, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que nuestro queso se venda? Entonces le echa sabor a vainilla. Entonces, mire, les vendo queso con sabor a vainilla. Uy, madre, esa vaina, bueno, la compramos, nos gustó, de ahora en adelante ya nos gusta el queso con vainilla. Ay, no, que bueno, entonces voy a vender queso light para que la gente no se engorde, ¿sí? Entonces lo vendo como un producto sano. Entonces, para que la gente no suba de peso, ¡pum! Ahí tengo una oferta. Entonces, si quiero adelgazar, si tengo problemas de peso, voy a comprar ese queso. Alguien dice, uy, yo voy a producir queso sin hacerle daño a las vaquitas, respetando sus procesos, sin maltrato animal, sin utilizar tanto químico, haciendo cosas orgánicas para que no tenga tanto químico dañino en el producto final. Ah, bueno, entonces tengo el queso tradicional, tengo el queso con sabor a vainilla, tengo el queso light y tengo el queso orgánico libre de maltrato animal. Tengo 4 ofertas, ¿sí? Y resulta que la gente puede que el queso light o el queso orgánico sean más caros, pero resulta que yo ahora amo los animales, todos amamos los animales y entendemos que no los podemos torturar y por eso, aunque sea más carito, yo invierto porque pues me llama la atención más eso. Entonces ahí es donde los otros dicen, uy, Juan madre, mire que esta vaina está funcionando. Entonces todos comienzan a ofrecer cosas diferentes. El capitalismo va a funcionar sobre esos principios. Libertades económicas. Que la gente use su dinero como quiera, que se le garantice respeto a sus cosas, que pueda producir, que pueda trabajar donde quiera y como quiera, que los precios se regulen por la demanda, la oferta y la demanda, y que haya competencia. Esos son los principios del capitalismo. Entonces, próxima clase, vamos a seguir hablando un poquito más del capitalismo y vamos a hablar de su contraparte, que es el socialismo. ¿Listo? Entonces, chiquitos, yo los dejo, ya no los molesto más. Pueden irse a descansar a sus camitas. No les diga porque ya están en su casita. Entonces, vayan a la camita, descansen, relájense, 5 minutos, desconéctense, respiren, no piensen en nada más. Se desconectan 5 minuticos y verán cómo la mente se les limpia y tienen más lucidez. Chicos, no siendo más, nos vemos dentro de 15 días. Chaolines.